Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Es un conflicto, como dijimos, complejísimo. Creo que no se puede, como en algunos conflictos, que igual es bastante difícil decir estos son buenos y estos son malos. Sí. La historia la suele escribir el que gana y el que gana suele quedar como el bueno. Acá todavía Ujú. se puede decir que no hay un ganador definido, aunque Israel ha tenido varias victorias. Pero yo creo que hay malos de los dos lados. Yo creo que después de la solución de la ONU, mal que mal, y la verdad que fue, no sé, no se me ocurriría otra idea, la verdad. Sí creo que las personas palestinas se podrían haber sentido atacadas y lo tomaron como, che, nos están sacando una porción del territorio, no vamos a aceptar. Era una solución pacífica que no funcionó. Israel la aceptó, los miembros palestinos no la aceptaron, terminó en una Ujú. guerra que terminó ganando Israel y expandió su territorio. Y hasta ahí puedes decir, tampoco puedes definir quién tiene la culpa o qué sé yo. O sea, los judíos emigraron hacia esa zona por el sionismo, digamos, y acrecentado por el antisemitismo que había en Europa, digamos. Así que Claro. en parte todo este conflicto que vemos hoy en día es culpa, podemos decir, es culpa o se vio acrecentado Fue por el influenciado. odio, Sí, sí, fue sí. influenciado por el odio de los europeos, bien. Ujú. ¿Qué sucede después de esto? O sea, el plan, o sea, surge en Gaza después de la OLP, de un intento de gobierno más democrático, cuando se ve que no se puede, surge Hamas, que esa es una postura más extremista, si no me equivoco, tienen como objetivo hacer desaparecer a Israel. Sí, sí, Y sí. El claramente yo no los objetivo con el que considero, nace es eso, o sea, es la erradicación del Estado de Israel. ujú, claramente yo no los considero los buenos de la historia, o sea, visto lo visto con Ujú. los misiles, Gaza, por un bloqueo, como nombraron antes, está en unas condiciones paupérrimas, digamos. Ujú. Pero se manejan como para comprar 1500 misiles y tirárselos hacia Israel, digamos. Así que Claro. los veo más preocupados por el conflicto y no tanto por su gente. Así que Ujú. por ese lado, inocentes los pobres palestinos que no se alinean con Hamas, los considero no los buenos Ujú. de la historia, sino los afectados. Del lado de Israel, que después de mordisquear una porción de territorio, después de ganar una guerra, que es lo que se suele hacer, lo que se suele hacer en la historia, igual Ujú. siguió con un plan, estos planes de crear asentamientos judíos ya en tierras Claro. palestinas, digamos. En Cisjordania. Cisjordania tiene una gran cantidad de asentamientos israelíes y bueno, fue una de las razones, digamos, por las que estos conflictos se acrecentaron. Así que no fue también que Israel se quedó conforme con la situación, con la decisión que se tomó, sino que también buscaron un poco más de expansionismo y terminó, bueno, de los dos lados, como se pueden dar cuenta, de los dos lados considero que hay culpables y considero que hay inocentes, que son los pobres que no tienen opción, digamos, Ujú. los que Sí. viven en Gaza y que son controlados por Hamas, o los pobres israelíes que por las ambiciones que tuvieron de expandirse tienen que sufrir ahora que les lluevan misiles, digamos. Claro. Pero es un conflicto donde no puedes decir quién es bueno y quién es malo, sino preocuparte por la gente inocente y velar por una solución pacífica, que igual es muy difícil, no creo que se consiga porque Ujú. estos dos pueblos se odian a muerte. Sí. Igual, Sí, yo creo que. Sí, no, habla. sí, no, yo iba a decir que igual yo creo que en todas las guerras, no solo en esta, no suele haber un bueno y un malo así definido de blanco y negro, Sí. sino que siempre es como que O sea, cada uno es siempre tiene, desde la perspectiva que lo mirás. claro, O depende de sea, la siempre perspectiva, hay un bueno por y eso también malo. está bueno, Ujú. ponerle, mi viejo también es mucho de meterse en estos temas, y algo que me parece que está muy bueno que hace él, es se baja noticieros de un lado y del otro. Entonces tiene las dos perspectivas y con Ujú. esas dos perspectivas es que termina sacando su propia conclusión y diciendo, ok, yo voy más para este lado, esto, lo otro, ¿entendés? Pero yo creo que claro, porque dependiendo de la perspectiva que lo ves, decís, ok, estos pueden ser un hijo de puta por esta cosa, pero, o sea, siempre es como que le puedes buscar la vuelta, ¿entendés? No por algo hay soldados y gente que, de ese país que arriesga su vida si serían tan hijos de puta, digamos, es decir, bueno, puede ser igual, depende de la situación, no sé el caso, pero yo creo que tienen un motivo por el cual lo hacen y porque creen que están haciendo el bien y por ahí, viendo de la otra perspectiva, quedan como un hijo de puta. Yo creo que varía mucho y no solo en esta guerra, sino en todas. No sé, creo Ujú. que es Ujú. no tan Claro, blanco y eso, negro, digamos. Sí, 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 yo obvio, creo obvio. que yo ahí comparto con esa postura que en general en los conflictos entre distintos grupos es difícil encontrar un bueno y un malo, porque por lo Sí. general no los hay, porque hay intereses. Claro. ¿Qué le conviene Ujú. más a uno, qué le conviene más al otro? Si vamos a lo histórico, de repente vemos que Israel, o el pueblo judío, también históricamente un pueblo muy perjudicado, con mucha mala suerte,
fue a Ujú. parar ahí, digamos, porque no tenía otro lugar, o según sus creencias, tenían que ir Ese es ahí, su a la lugar. tierra prometida, porque era un Claro. mandado divino que el pueblo de Dios tenía que ocupar la tierra prometida, y una tierra que no era solo prometida para ellos, sino para Sí, otros grupos a religiosos varias también. religiones. Ujú. Entonces, bueno, fueron a parar ahí, mala decisión me parece, y a partir de ahí se origina el conflicto. Y si vos lo ves desde el lado de los palestinos, dicen, bueno, pero ¿qué onda? ¿Nos cayeron acá esta gente que nada que ver? Eh, Ujú. y ahora lo que pasa con el surgimiento de estos grupos extremistas como Hamas es que atacan a grupos civiles y bueno, como vos decías, Bidoni, tienen el objetivo de destruir el Estado de Israel. Ujú. Una locura, que eso vos decís, bueno, son los malos. Y sí, por ahí podés decir que Hamas son los malos justamente por estas ideas extremistas. Pero después Claro. tenés otro protagonista que es el Estado de Palestina, y no Ujú. hablamos solo de sus autoridades, sino también de su población. Y es que, como vos decís, son víctimas de una guerra de la cual le tocó ser parte. Claro. Entonces, como vos decís, es difícil encontrar buenos y malos. A mí me causa mucha gracia esto, y es que hoy, como también charlamos un ratito antes, con el diario El Lunes, vos decís, bueno, la división que propuso la ONU en 1947, hoy le Ujú. conviene más a Palestina que a Sí, Israel, sí, y es sí. quien no lo aceptó. Entonces yo lo relaciono Ujú. con ese meme que dicen las pibas cuando se inventa la máquina del tiempo, ay, finalmente Sí, voy a sí, sí. volver con mi ex, y los pibes, no, no, acepta el acuerdo. Entonces, se me ocurre eso. La verdad que ahora, Sí, sí, sí. bueno, se está derramando sangre por no querer ceder. Ninguna de las dos partes quiere ceder. Sí, sí, sí. Y esto muy atravesado por las ideas religiosas, justamente con esto que tiene que ver con el sionismo, ¿no? Porque bajo ningún punto de vista Israel va a ceder Jerusalén. Y bueno, Palestina también tiene un pequeño pedazo del territorio de Israel que tampoco lo va a ceder, porque ahí están sus, ¿cómo se dice? Sus Sus glorias sitios religiosos. religiosas. Claro, Ujú. Sí, entonces sí, sí. realmente es una situación muy complicada y atravesada por la religión y por supuestos mandados divinos, y ante eso la racionalidad no suele primar. Ujú. Entonces es complicado establecer conclusiones. Sí, y lo que hay que también analizar, creo yo, son los nacionalismos que surgen de ambos lados. O sea, nosotros mencionamos también a los pueblos y a los ciudadanos como, o sea, víctimas, o sea, que no influyen y que, o sea, es verdad, o sea, a día de hoy son víctimas que, o sea, que no pueden elegir. Yo creo que la mayoría de las personas de Gaza preferirían tener una vida normal que seguir con este conflicto, pero cuando surge, o sea, el gobierno este de Hamas, o sea, está apoyado por gran parte de la población. Lo mismo en Israel, o sea, la gran mayoría de la población de Israel, o sea, apoyan estas ofensivas porque, o sea, ven que es la única forma de garantizar su seguridad. Ven que tienen un grupo hostil que, bueno, o sea, estas invasiones, estas políticas, o sea, es algo que hay que, o sea, que consideran positivo. Y sí, y en general, o sea, yo comparto con ustedes que a mí no me gusta para nada la visión esta dicotómica de los buenos y malos, porque, o sea, es eso, es básicamente desde la perspectiva que se construye, o sea, el relato, y siempre, o sea, de ambos lados se cuentan verdades parciales como para intentar hacer más fuerte su argumento y no se acepta para nada el resto. Y siguiendo, o sea, la línea de estos nacionalismos, yo creo que tenemos que tener en cuenta los procesos electorales de los países. O sea, el conflicto que surgió ahora no es casualidad, no es un punto más en el conflicto árabe-israelí que surge por simples conflictos de seguridad. O sea, el gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, creo que es, me ha parecido bastante Ujú. complicado, estaba, o sea, en una crisis política y estaba bastante cerca de perder las elecciones. Y lo mismo pasó, o sea, antes mencioné que la Franja de Gaza y el gobierno de Cisjordania, la autoridad de Palestina, se separaron, pero bueno, hace 3 meses tuvieron un acuerdo y habían decidido o sea, realizar elecciones democráticas para elegir las autoridades. Así que se puede analizar que en el contexto de estas dos elecciones importantes para cada país, o sea, una estrategia muy efectiva para obtener votos es exacerbar el nacionalismo. Y la mejor forma de exacerbar el nacionalismo son con estas guerras. O sea, lo vimos con el conflicto de las Malvinas en nuestro país, con las invasiones a Afganistán y a Irak en Estados Unidos. O sea,
las guerras te generan a corto plazo una gran unidad en tu país y te garantizan votos. Así que si lo vemos en ese contexto, o sea, las dos partes tienen un interés en iniciar una guerra para unir a su población y para ganar las elecciones, básicamente.